Y yo igual. Alex, gracias por invitarme a este en vivo. Bueno, que lo estamos haciendo en vivo, lo estamos grabando, pero que se va a guardar y se va a descargar para subirlo en tu perfil de LinkedIn. Así que gracias por invitarme, pero cuéntame, ¿de qué vamos a estar hablando? Hola Jackie, buenas tardes. No, es un gusto para mí compartir este espacio contigo. Lo hago con muchísima alegría y bueno, con muchísimo entusiasmo de llegar a conectar con muchísimos hispanos dentro de pues este grandioso y maravilloso país que me ha abierto las puertas en los últimos 9 años y pues bueno, contarte de mis experiencias, no solo profesionales, sino personales también. Y pues bueno, es un gusto estar por aquí. Eh, es un tema súper importante para mí como profesionista y, pues bueno, también en el tema personal, hablar de los retos a los que se enfrenta un hispano, no solo un mexicano, sino un hispano en la comunidad norteamericana y como lo vengo diciendo, no solo en la parte profesional, sino también personal, que son el conjunto y forman un rompecabezas de todo el desarrollo que puede hacer un hispano dentro de este país, que nos brinda muchas oportunidades, pero también muchísimos retos como tal. Gracias por compartir esta intro y fíjate que tengo algunas preguntas que te quiero hacer y que me des esta oportunidad de entrevistarte en tus propias redes, porque, bueno, tú eres ciudadano, ya tienes 9 años en Norteamérica. Yo por mi lado, mis papás son ciudadanos americanos, que ellos les tocó desde hace muchos años, pues, iniciarse en este país, en Estados Unidos. Yo sigo viviendo y siendo mexicana, con visa de turista, pero es una historia súper bonita con la que la gran mayoría de las personas en frontera nos sentimos muy familiarizados y muy afines. Y en algún momento la historia de mi papá ha sido y la historia de mi mamá ha sido una inspiración para mí. Pero te quiero preguntar, yéndonos al grano, ¿cuáles son aquellas cosas que como hispanos no se contemplan cuando tienes este sueño o este objetivo de construir una vida profesional en Estados Unidos? Desde tu peregrinaje, desde tu camino en estos 9 años, ¿cuáles son los aprendizajes más grandes que has tenido y que todo hispano debiese considerar y llevar en su agenda? Híjole, una pregunta bastante buena y profunda. Yo creo que como comunidad hispana, eh, no solamente uno como mexicano, tenemos unas raíces muy arraigadas, tenemos un vínculo muy fuerte con nuestra cultura, con nuestra educación, con nuestras emociones, con nuestra familia. Y familia me refiero a no la familia nada más de sangre nuclear, sino que la familia de la comunidad con la que vivimos y convivimos día a día en nuestro país de origen, ¿no? Yo creo que uno de los principales retos eh, como hispano dentro de Estados Unidos es el desarrollo personal, desarrollo emocional eh, que tenemos como ser humanos que fortalecer para enfrentar los principales desafíos dentro de este país. Uno de los principales, pues, es el choque cultural. Eso definitivamente no lo vamos a poder evitar ni en Estados Unidos ni en ningún otro país al que asistamos. em, o al que vayamos a vivir y a desarrollarnos como profesionistas, ¿no? Tenemos que enfrentarnos también con esa pérdida de identidad profesional con la que veníamos trabajando y veníamos desarrollando nuestras actividades en nuestro país, con nuestra gente, con nuestra sangre, con nuestras costumbres, sobre todo. Eso es un tema bastante fuerte y complicado dentro de el desarrollo personal y profesional en este país, porque definitivamente es un choque que como ser humano no consideramos en el momento de que pensamos que podemos desarrollarnos y potencializarnos dentro de otro país, que sí es posible, pero estos puntos no los consideramos, no los tenemos sobre la mesa hasta que no llegamos a este territorio, ¿no? Eh, con esto viene esa parte del síndrome del impostor. Esto es muy común, es muy familiar, es algo
meramente hasta como que lo traemos en nuestro ADN, porque traemos esa etiqueta de inferioridad por ser hispanos, por ser sudamericanos, por ser de cualquier otra ciudadanía al sur de América, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que nos enfrentamos y que tenemos que considerar que va muy de la mano con ese síndrome del impostor es ese vínculo que nosotros tenemos emocionalmente, de corazón, de alma con nuestra gente y que al llegar a este país nos enfrentamos a una soledad o falta de comunidad que nos dé ese soporte y ese apoyo como ser humano, no tanto como hispano. Aquí ya entra la parte humana y entra la parte psicológica y emocional que no contamos con ello. Hay gente que llega aquí con su familia o que llegan con amigos, que llega con una red de apoyo bastante sólida y fuerte que te permiten tener ese respaldo y te ayudan a ese empuje que necesitas, no solo como hispano, como ser humano, a enfrentar tus retos y a superarlos para poder dar ese giro profesional y personal, ¿no? Y yo creo que otro tema muy importante, y no dije el orden por darle una importancia, pero también es muy importante el estrés financiero al que uno se enfrenta cuando llega uno a este país. Muchos tenemos la fortuna de llegar con un colchón, con alguna estrategia económica, pero muchos de nuestros compatriotas llegan con las manos vacías y eso es un estrés que no te permite en muchos casos eh, enfrentarte con todos esos retos, ¿no? Al final del día, el tema económico es un tema muy importante que te permite o te impide desarrollarte como profesionista o como persona dentro de otro mercado, vaya, ¿no? Que no sea el tuyo. Fíjate qué interesante esto que compartes y quiero profundizar sobre algo muy específico. Me puse a investigar un poco hablando del tema cultural y hablabas de un tema de pérdida de identidad. Eh, y algo curioso que para mí fue sorprendente en este research que hice es que el norteamericano le cae regordo que tratemos de ser, de nosotros transformarnos en un pseudo gringo por tratar de encajar. Eso me sorprendió mucho, quiero ser honesta, que mi creencia por muchos años fue que ellos valoraban mucho que ellos valoraban mucho que tuvieras una buena pronunciación en inglés. Y que ellos valoraban que trataras de emular sus costumbres y su cultura. Y justo en esta investigación resulta que no. Resulta que ellos aprecian tu biculturalidad, que ellos aprecian el esfuerzo que haces por comunicarte en su idioma, porque muchas veces para ellos es hasta un poco de pereza pensar en, híjole, voy a aprender español, que hablando de comunidad y de habla hispana, pero que para ellos el valor agregado que nosotros, que lo ven como algo bastante enriquecedor, es nuestra biculturalidad, nuestra experiencia y nuestra tenacidad en hablar su idioma y el atrevernos a buscar hacer una vida en Estados Unidos. Platícanos un poco de eso porque creo que una de las cosas, y tú y yo lo platicamos porque hemos estado construyendo una amistad en estos últimos meses y nos conocemos por el tema académico, pero es curioso darte cuenta que lo que tú creías que realmente era no lo es. Y uno de los temas con los que hemos coincidido mucho es que el hispano es naturalmente muy cálido, empático de manera general, unos más, otros menos. Y generalmente cuando hay esta migración, y voy a citar algunos países donde tal vez otros hispanos también se están enfrentando con lo mismo, con una Alemania, Francia, Canadá, que son países cuya cultura es un poco más reservada, no son necesariamente tan dicharacheros y tan súper, ultra, mega empáticos y mega serviciales, porque culturalmente tienen otras raíces. Entonces, ¿cómo te enfrentas? Y yo puse este muro a propósito, ¿cómo te enfrentas
a estar acostumbrado a que generalmente en México, pues te encuentras a alguien en la calle, no lo conoces y dices buenos días, buenas tardes, provecho, bla. Y en Norteamérica no funciona así. Efectivamente, Jackie, en Norteamérica no funciona así. Al final del día, cada país tiene sus costumbres, tiene sus arraigos y esto es un poco esa parte de, eh, sí te invito a mi casa, pero vas a respetar las reglas de mi casa, ¿no? Mi casa, mis reglas, ¿no? Y el hispano o el latinoamericano se distingue muchísimo por su alto nivel de inteligencia, ¿no? Y quiero citar aquí una frase que me encanta muchísimo. La gente inteligente se mide en la capacidad de adaptarse a otros sitios y otras circunstancias, y ese es el hispano, ese es el latino, ese es el mexicano, ¿no? En el caso específico mío, ¿no? Que soy mexicano, con mucho orgullo lo digo. Eh, y sí buscamos explotar esa inteligencia y ese nivel de adaptación en otros sitios o en otro país, pero siempre respetando que existen formas de pensar distintas, características de personalidades distintas, sobre todo eh, esa calidez con la que nosotros nos conducimos, para el norteamericano le puede parecer de repente invasiva. No le parece eh, extraña porque ellos nos conocen perfecto. Ellos quisieran ser como nosotros. Ellos quisieran tener esa valentía, ese empuje con el que nosotros nos conducimos, pero al final del día también tienen sus cosas arraigadas y son muy territoriales. Y yo creo que nosotros tenemos que enfrentar ese reto de adaptarnos, no romper esa barrera, no romper esa pared que tienes ahí a tus espaldas de ladrillos. Al final del día es saber eh, conducirte a través de esa pared para poder conectar con ellos de una forma, sí, empática, pero con distancia, sí con profesionalismo, pero con ligereza, sí con dirección y con una conducción correcta, pero apegada a sus costumbres. No cambiar tu identidad para formar parte de ella, simplemente lograr una convivencia cercana para lograr tener una convivencia. Es como un matrimonio, esto es como un matrimonio. Digo, no soy casado, pero me suena el tema, como vivir en pareja, no tanto estar casado. Es como yo respeto cómo eres, te quiero y te acepto tal como eres, pero yo tengo mis herramientas que podemos unirlas para poder generar éxito y logros, ¿no? Pero sí respetar esa línea de sus costumbres, su cultura, su religión, porque ellos la respetan. Ellos no solo respetan la cultura y costumbres mexicanas, colombianas, eh, a lo mejor nada más hispanas. Ellos se enfrentan con asiáticos, con europeos, con personas de muchísimos otros países de todo el mundo, en donde ellos tienen que adaptarse también a la gente que está llegando a trabajar a su país. Pero yo creo que la clave está en la adaptación, respeto y lograr una conectividad desde la empatía, pero con cierta distancia, que no nos llegue, que no lleguemos a la invasión, más que nada. Fíjate que una parte muy interesante dentro de esta investigación que realicé, y me quiero centrar un poco en el tema de trabajo, en México y en Latinoamérica en general, muchas veces cuando vas a vender algo o vas a trabajar a Estados Unidos, en México y en Latinoamérica, generalmente la gente te compra o te contrata por confianza personal, por trayectoria, incluso hasta por relación que tienes o por un conocido o alguien te recomendó, etcétera. Pero en Estados Unidos el tema laboral y el tema de negocios está más orientado al tema de resultado, la especialización, la diferenciación y evidencia. Y esto me llamó la atención porque en México, si tú le resuelves, y nos pasa a nosotros en el negocio, a mi hermano y a mí, que tenemos clientes con los que trabajamos en algo muy específico, pero hay otras cosas que sabemos hacer y cuando el cliente sabe, me dice, ayúdanos con esto, oye, facilítanos esto. Y de pronto te conviertes en un
en un key partner para el cliente porque estás resolviéndole más de una situación. Pero en Estados Unidos, curiosamente, valoran que seas especializado, que no estés como ajonjolí de todos los moles, como decimos en México, que te especialices en algo, para ellos eso les da confianza y se basan mucho en la evidencia. Y eso me parece algo interesante, que es algo muy apropiado porque evitan caer como en estas compras por empatía o por relaciones y son bastante prácticos para poder elegir en función de la evidencia y el resultado que tienes, ya sea como alguien que se va a emplear o como una empresa prestadora de servicios. En tu experiencia trabajando para una empresa de Estados Unidos, ¿qué tuviste que modificar a nivel conductual? ¿Y qué cosas fueron retadoras cuando eh, cambias de un mercado laboral mexicano a moverte a Norteamérica y dices, wow, esto no es como en mi país? Justamente es esa parte de la que hablábamos de la adaptabilidad. Me tuve que adaptar a sus eh, condiciones de trabajo. El norteamericano, sobre todo el californiano, está muy enfocado en trabajar de manera especializada y no solo como profesionista, como técnico o, o como un experto tal cual, ¿no? A- a- Vamos a irnos a un tema muy sencillo. Si eres un cajero en retail, te vas a especializar como cajero y tú vas a hacer solamente la función de cajas. Si vas a conocer tu entorno laboral por alguna eventualidad que se presente o por alguna, em, a lo mejor hasta emergencia que se presente dentro de tu operación, pero tu especialidad es un registro donde le cobras al gente, un registro con el que das la cara eh, de tu negocio, de tu empresa como tal. A eso se refiere con especialidad. El norteamericano se especializa no solo en función a su mercado, sino que en función a su operación interna, laboralmente hablando, y eso te hace experto en tu área. Eso tiene un pro o muchísimos pros, pero también tiene muchísimos contras, porque aquí entra la parte legal en donde el norteamericano está acostumbrado a solo hacer una actividad porque le pagan solo por una actividad. Y si tú le pones una actividad extra, es cuando eh, malamente para un ojo hispano, el norteamericano dice no, porque no soy especialista, sí se protege contra algún efecto legal y tiene mucha razón, pero en la parte de colaboración, como le llamamos en México, es a donde uno se enfrenta con ese choque cultural laboral, porque no están especializados y porque también la ley no se los permite y ellos trabajan muchísimo en su cultura con aspectos legales. Al nivel que tú quieras, al nivel laboral, personal, simplemente un seguro médico, un seguro del carro, todo entra por medio de un proceso legal. Y eso muchas veces te genera barreras para desarrollar eh, ciertos skills dentro de tu equipo de trabajo. No hay una multifuncionalidad, no hay un multitask, como le llamamos en nuestras operaciones en México o en Latinoamérica. Y eso es un reto muy fuerte que no se va a poder cambiar porque al final del día es un aspecto legal, pero está muy vinculado con la operación interna dentro de la operación de tu organización como tal. Fíjate qué importante el tomar estas consideraciones porque de pronto los latinos podemos ser, o los hispanos podemos ser bastante arriesgados y decimos, bueno, primero me aviento y luego veo qué pasa, ¿no? Y en Estados Unidos no funciona así, es una cultura de mucha prevención, de control y bueno, no por nada es uno de los países que tiene los controles de smog más estrictos y que incluso ellos fueron los que detectaron una falla en su momento con un automóvil de diésel de Volkswagen.
Ay, lo dije muy bien, ¿cómo se pronuncia el alemán? Porque ayer estaba viendo justamente un TikTok de eso, de Volkswagen. Entonces, quiero preguntarte algo. Si yo o cualquier persona que te va a escuchar, que va a escuchar esta grabación en LinkedIn y en las plataformas que lo subas, quisiera pensar en la posibilidad de construir una vida profesional en Estados Unidos, hablando específicamente del tema económico, ¿qué recomendaciones les darías? Perfecto. Mira, justamente estaba revisando pues este tipo de situaciones con las que nos tenemos que enfrentar y de alguna manera generar una estrategia o modelo a seguir para un desarrollo profesional dentro de, no solo de Estados Unidos, sino yo creo que en cualquier país al que migremos de manera eventual o temporal, vaya, ¿no? Pero yo creo que hay 5 puntos muy importantes a destacar en esta parte y creo que sí es bien importante considerarlos. Eh, Uno de los puntos, ya lo mencioné en un momento y creo que me parece el más importante, por eso lo voy a mencionar como número uno, adaptación. Tenemos que adaptarnos a una cultura distinta, a un idioma distinto, a un sistema laboral distinto. Y no solo distinto, hablo de entender al mercado anglosajón. Estados Unidos no solamente es un mercado anglosajón, es un mercado asiático, es un mercado italiano, es un mercado español. Hay muchísima gente de Colombia, que aunque Colombia o países de Sudamérica al final del día es gente hispana, también vienen con otras costumbres, vienen con otro empuje distinto al del mexicano, ¿no? Por ser específicos con nosotros, ¿no? Punto número dos sería alinearnos, eh, traducir nuestra experiencia de nuestro mercado eh, local, laboral, del que venimos acostumbrados a ejecutar en nuestro país, traducirlo a este mercado. ¿Cómo lo vamos a traducir? Entender las necesidades, entender cuál es su nivel de exigencia, entender la parte legal, la parte emocional también, qué le mueve al norteamericano, qué le emociona, qué le motiva para que tú puedas entrar en ese rumbo y poder conquistarlo de alguna manera, ¿no? Aceleración. La aceleración, como tercer punto, es bien importante. eh, Ese va muy dentro de nosotros, en nuestro perfil vocacional. Debemos de tomar algún tipo de certificación, algún tipo de actualización, hacer networking, conocer gente, atrevernos a hablar. Tú lo mencionabas en un inicio, esa parte de tratar de imitar, no podemos tratar de imitar al norteamericano. Y, y el atreverse a hacer un networking y un acercamiento con ellos no solo es, no es perder nuestra identidad, ¿no? Es simplemente ser nosotros mismos para poder conectar y certificarnos, obviamente, en esas especialidades con las que queremos llegar con nuestra mochila llena de conocimiento para poder trabajar con ellos, ¿no? Un punto también bien importante es el ascenso. em, Pensar en un crecimiento profesional o de negocio. Eh, a veces los retos son tan complejos y los factores externos son tan retadores como para nosotros como foráneos, que nuestra principal actividad es irnos a un retail, irnos a un restaurante, irnos a la construcción, irnos a trabajos más de operación, pero no. Este punto para mí es bien importante, el ascenso, el crecer, el tener ese empuje a hacer crecimiento profesional o de negocio, profesional dentro de una compañía o bien emprender, que es bien importante para lograr ese crecimiento como tal, ¿no? Y bueno, el último punto que también es muy importante, sobre todo si quieres desarrollar esa parte profesional, es tener un nombre, construir un nombre, tener una autoridad dentro de tu mercado, tener una autoridad dentro del nicho en en el cual quieres desarrollarte, ¿no? Tener una marca personal, marcar tu liderazgo, marcar eh,
tu objetivo dentro de tu desarrollo como profesionista. Creo que esa parte nos va a ayudar muchísimo y sobre todo, lo mencioné hace un momento también, venimos de un sistema cultural y emocional que necesitamos siempre un soporte, siempre un respaldo. Hay que buscar una mentoría. Una mentoría no solamente es una persona física, ya lo sabemos, una mentoría, un libro, una mentoría, un podcast, una mentoría, un curso, una mentoría. Siempre estar en contacto con alguien, eh, voy a utilizar la palabra suprema, que nos ayude a soportar ese crecimiento que queremos lograr. Creo que para mí son los puntos más importantes dentro de, em, dentro de este desarrollo profesional dentro de Estados Unidos. Muy bien. Por último, Alex, ya nada más para despedirnos, eh, te quiero preguntar, em, ¿volverías a vivir la experiencia si tuvieras que hacerlo de nuevo? Claro que sí. Fíjate que ahorita recordé, hace 2 años tuve la oportunidad, dentro de mi MBA, estuve estudiando mi maestría, por supuesto, ahí nos conocimos, gracias a Dios y a la vida. Tuve la oportunidad de irme de intercambio a Colombia y a España, justamente, y fue donde yo acentué o remarqué esa adaptabilidad con la que cuento, y lo digo con muchísimo gusto y tal vez orgullo. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta que sí lo volvería a hacer, no solo en un estado distinto a California, sino que también en un país distinto a Estados Unidos. Ya ahora no importa el idioma, si es inglés, español, pues bueno, la vida me impulsó a fortalecer el idioma inglés, ¿no? Pero sí lo volvería a hacer definitivamente. Creo que esa es una pieza bien importante, por eso lo puse como primer punto de los que acabo de mencionar, la adaptabilidad. Y soy una persona que se adapta, no fácilmente, pero que sí logra adaptarse a los nuevos cambios, a los nuevos retos, a las nuevas culturas, a los nuevos países. Y sí, definitivamente sí lo volvería a hacer. No, no hay temor a ello. Creo que todos los días se puede empezar algo. Creo que todos los días podemos iniciar en un sitio distinto, una actividad distinta. Eh, los sueños no tienen límites de aquí. Y ese es un gran empuje para todos. Y claro que lo volvería a hacer. Gracias, Alex. Y bueno, voy a parafrasear un poquito algo que me encanta de Oso Traba y le voy a dar los créditos porque al final él hace eso en sus entrevistas. Yo no llego a ese nivel aún de Oso Traba, pero me encanta que él pregunta en todas sus entrevistas. Y Oso Traba, si ves esta entrevista, estoy dándote los créditos. Él les pregunta, si pudieras dejar un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vean, lo lean, ¿qué sería? Pero yo te la voy a cambiar por esto. Si pudieras dejar un mensaje en el cielo para que millones de hispanos lo lean, ¿qué les dirías? Wow, y aquí me estás, híjole, estás tocando muchas fibras, ¿eh? En esta última pregunta. Y sí, claro, ese es otra vez buenísimo. Y esa pregunta siempre me la hago cada que veo un episodio de su podcast. Pero, ¿qué le diría? Híjole, les diría eh, muchísimas cosas, porque como hispano que emigró a un país tan poderoso como es Estados Unidos, y conociendo nuestra cultura mexicana, ya lo voy a reducir a la cultura mexicana. El mexicano necesita mucho apoyo, mucho impulso, mucha palabra, mucho soporte. Y les diría muchísimas cosas, pero yo creo que lo más importante que le diría es una frase bien trillada, pero muy llegadora y muy
peculiar de los mexicanos, sí se puede. Sí se puede. Definitivamente sí se puede. Ármate de valor, ármate de herramientas, deja el miedo. El miedo es un tema súper complejo que tenemos en nuestra cabeza y hasta en nuestro ADN, en nuestra cultura mexicana. Y enfréntalo. Lánzate con miedo, vende con miedo, habla con miedo, envía ese email con miedo, haz ese contenido con miedo, pero sí se puede. Siempre se puede. Esa frase a mí me ha cambiado muchísimo, no solamente en aspectos profesionales, retos personales, sino que hasta económicos. Una amiga, cuando está en situación de carencia, su frase para salir es sí se puede, pero ella siempre dice, siempre sale, siempre hay y siempre va a haber. Siempre se puede, siempre lo vas a lograr y siempre vas a lograr lo que sueñes. Y claro que sí se puede. Yo me quedo con eso. Alex, muchas gracias. Por mi parte, quiero agradecerte la oportunidad de invitarme para poder estar aquí dentro de tus redes y gracias por compartir un poco de tu experiencia. Sé que hay muchos temas personales en este proceso que nos compartes, que ha sido un tiempo cortísimo para todo lo que nos puedes transmitir, pero valoro mucho que abras tu corazón para hablar de este tema, porque generalmente lo que observo a la distancia con mis padres en su momento, en su proceso desde hace muchos años, que hoy ya como ciudadanos, pues la historia es un poco distinta, pero el observarlo yo como hija, ese proceso que ellos llevaron y otras personas que también cercanas han vivido un proceso muy similar, pues hay un trabajo de fondo, hay una vivencia interior muy particular que pocas veces se le pone el reflector y se pone en redes profesionales como esta, como LinkedIn. Y me parece que es algo bien valioso porque al final yo tengo un blog en mi página web, por si alguien lo quiere ver, jackiedelatorre.com, que lo llamé el Ferrari Azul, un poco contando una historia de una imagen que yo me quedé al ir a cenar con algunos amigos en un restaurante que se llama Montage en Laguna Beach. Íbamos en parejas y me quedé viendo el comportamiento de la gente cuando uno de los amigos que íbamos en ese grupo a cenar pidió su auto es un Ferrari azul hecho, como dicen en Estados Unidos, custom made, él lo pidió con especificaciones muy particulares. Y cuando el ballet le lleva las llaves, la gente volteó a ver quién era el dueño del Ferrari azul. Y eso me inspiró a escribir un blog donde digo, muchas veces las personas solamente ven el Ferrari azul, pero no ven todo lo que hay detrás, todo lo que las personas piensan, sienten, los hábitos, las decisiones que toman todos los días para lograr tener ese Ferrari azul. Y yo lo veo hoy así, en el caso de mis papás, en tu caso y de otros amigos que ven que tienes tu ciudadanía, que estás trabajando en Estados Unidos, que tienes una buena vida, pero nadie sabe el proceso que vives interior y la confrontación que tú necesitas vivir para llegar a ese lugar. Entonces, gracias por no solamente permitirnos ver tu Ferrari azul, sino ver también un poquito de lo mucho que has trabajado para estar aquí. Así que gracias por dejarme preguntarte estas cosas en esta breve entrevista. No, hombre, Jackie, muchísimas gracias a ti. Para mí es un honor compartir este momento y hasta un sueño, ¿eh? Es un sueño para mí cumplido tener esta charla y este acercamiento contigo vaya, no solamente de forma profesional, sino hasta de corazón y profesional, ¿no? Por todo este tiempo que hemos estado haciendo cosas que como lo dijiste, no se ve tal cual, o no lo podemos tal cual tocar o palpar con las manos, pero sí lo puedo tocar con el corazón y eso para mí es muy importante. Muchísimas gracias.
siempre por el apoyo, por el soporte. Te lo digo todos los días o cada vez que te veo. Y bueno, pues hay que seguir creyendo en nosotros porque tú mencionaste ahorita esa parte de compartir desde el interior, ¿no? Y todo está dentro de nosotros, definitivamente. Y compartirlo es muy importante. Hay que regar ese conocimiento y esa energía de seguir haciendo más. Gracias.